Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Bueno, cambiamos de lugar, ¿viste? Para que no se aburra la gente. Que no, Claro, ahora dice, claro. Lo hacemos más ¿quién es dinámico. Candela? ¿Quién es Gabriela? Bueno, para tomarte esos descansos, esos ratitos de decir, bueno, voy a dejar de pensar Sí. en los misiles cayendo por más de 16 países, en la reforma laboral, en la Claro, baja de para punibilidad, desconectar en un todas poco. estas cositas. Una de las herramientas que nos tiraron las chicas de salud mental. Una de ellas es, bueno, acá les traje este libro, que ahí más cerquita lo pongo. Hamnet. Bueno, ya deben haber ¿Ya escuchado. lo leyó Juli? No, todavía no lo leyó Juli, ¿no? Bueno. Ok. Juli creo que se lo Después- lleva de vacaciones. Ok, después bueno, pasa para mí. seguramente, quien anda ahí en el mundo literario, se viene hablando hace rato de este libro, Hamnet, tendrá 6 años, es de Maggie O'Farrell. Y este año se habló más porque se estrenó la película, peli. creo que el año pasado se estrenó la película, pero bueno, tiene muchísimas nominaciones al Oscar esta historia. ¿Qué tiene de bueno? Ahí vamos a empezar a ver imágenes. Bueno, esa es la actriz protagonista de la historia. ¿Quién es? Es La una actriz, no la irlandesa, tengo, es mirá. una irlandesa, claro, no. No estuvo en otras cosas, ¿no? Sí, ha estado Sí. en otras cosas, por ahí no como protagonista, pero ya te voy a hablar primero te voy a hablar de la historia y después te voy a hablar un poquito Ok. de la directora y de la actriz protagonista. Si bien se llama Hamnet, está basada, vos cuando lees el libro te enterás inmediatamente que es la historia de este chico que está acá, que es Hamnet, que es el hijo de William Shakespeare y de su mujer, Agnes, que murió cuando tenía 11 años. Vos en el libro te enterás antes de empezar a leer la historia, que vas a leer esa historia. Ok. Entonces ya sabés Que que el el niño libro se va a muere. tratar de Bien. esto. Luego de el libro Paula de Isabel Allende, que narra la muerte de la hija de la No lo escritora, leí. que es uno de los Sí. más de los libros hermosos, pero también dolorosos, porque Sí. narra toda la muerte y el duelo de la hija. La verdad que no leía desde esa época, no leía una muerte y un duelo Sí. tan bien contado como este libro Hamnet. Y decía yo, bueno, ahora se viene la película, ¿viste? Por más que viste tiene que un montón de esas nominaciones, vos cosas, decís, sí. ay, Sí, no, sí, sí. no la quiero ver, Tal decís. cual. Pero por otro lado, bueno, todo el mundo te dice, no, está muy bien hecha. Y además, la directora, que es Maggie O'Farrell, estuvo involucrada en la película, no Ajá. solo como guionista, en la producción. Y la verdad, si vemos el libro, a ver cuántas hojas tiene, porque es digamos, es cortito, chiquito. sí. No, parece chiquito, pero tiene bastantes hojas. Lo que pasa es que Ay, la letra es chiquita. la letra es Sí. chiquita, pero tiene bastantes hojas. Es un libro de casi 300 páginas. Maggie O'Farrell tiene una característica como escritora. Yo de ella leí algunas otras novelas, una muy linda que se llama El tiempo que nos separa, y es que ella, para hablar sobre un personaje, sobre los personajes principales, se va como atrás, ¿no? En un determinado. Primero los Sí. presenta, pero enseguida empieza a contar historias de Retrocede. algo que le pasó en la infancia y entonces de la madre y de la vida de esa madre, Para quizás entender de la el vida de la accionar abuela. del presente. Claro, Ujú. va a los ancestros de los personajes para construirlos y vos decís, bueno, por un lado decís, ay, nos está yendo muy atrás y tenés que anotar quién era hija de quién, Claro. porque a veces como que te está hablando Se de te un montón de arma, personas sí. juntas, pero luego, en el transcurso del libro, vos entendés un montón de las acciones o de cómo reaccionan esos personajes A raíz a de lo raíz que de le las pasó. cosas que le pasaron y de lo que ha sido la vivencia de sus padres y de sus abuelos. Claro. Bueno, pero cuenta muchas historias de mujeres. En este libro hay algo que se va a vivenciar y que es precisamente la muerte de Hamnet, que ahí estamos viendo justo un dibujo que dice Hamlet. Hamnet y Hamlet es lo mismo. Claro. Lo que pasa es que, viste que así como cuando vos venías acá en un barco y decías, ¿cómo te llamas? Y te anotaban cualquier cosa, bueno, Sí. esto es lo mismo, pero es el nombre del hijo de William y de Agnes. Así que en eso decidió ella poner Hamnet a propósito, pero Bien. tiene que Se ver refiere con a Hamlet. la obra Bien. de William Shakespeare de Hamlet, que fue su primer tragedia, porque él hacía comedias.
y su primer tragedia fue hacer Hamlet. ¿Qué tiene que ver? Vos si la ves, ahora te das cuenta, pero Claro. ahora te das cuenta conociendo la historia del duelo del hijo, pero tiene mucho que ver, él cuando la hizo, tiene mucho que ver con lo que le había pasado 4 años antes. Él estuvo 4 años duelando a ese hijo y la forma de duelarlo fue también hacer esta obra de teatro que es el final de la película y que es el final del libro, en donde un poco se vuelven a reencontrar padre y madre en ese dolor. ¿Y qué tiene, si queremos mirar, digamos, con cierta perspectiva de género, esta historia? Tiene muchas cosas que tienen que ver con los cuidados. La protagonista, Agnes, es, primero que es una mujer atípica, ¿no? Es la clásica, podríamos decir la clásica bruja, porque era una mujer que vivía en un lugar y que no quería estar con el pelo atado, no quería las convenciones de la época, hablaba con la naturaleza, quería tener a su hijo en medio del bosque, precisamente utilizaba las plantas para sanar. Entonces la clásica bruja que nosotros consideramos de la historia, bueno, el personaje de ella está construido así por Maggie O'Farrell y la verdad que es lo que hace bellísimo el personaje, el protagonismo de esta actriz, que es una actriz irlandesa. Ahora te voy a decir el nombre, porque realmente no es una actriz de las más conocidas. Después sí, ahora se hizo súper conocida, aparte se cansó de recibir premios, porque ya ha recibido, es como la gran candidata, por lo menos al Oscar a Mejor Actriz, ¿no? Y ella es irlandesa y se llama Jessie Buckley. Y también irlandés es el protagonista masculino, quien hace de William Shakespeare, que es Paul Mescal. Claro. Sí, de algún lado Paul lo Mescal. tengo. Bueno. Al protagonista. En realidad también tiene de muy feminista este libro, que es que jamás hablan, en el libro no se habla de William Shakespeare, no se, Mirá, es más, no se se habla de él como el profesor de latín, se habla de él como el padre de Hamlet, como el marido de Agnes. Sí. Recién hacia el final creo que aparece el apellido de él, y lo mismo pasa en la película. O sea, no es en absoluto el protagonista de la historia. La protagonista es Agnes, cómo ella cuida a sus hijos, cómo vive la muerte de su hijo y cómo duela esto. Y sí hay una mirada muy, muy particular sobre cómo duelan los varones y cómo duelan las mujeres, ¿no? Esto de que la mujer, ante situaciones tremendas, como puede ser la más tremenda, que puede ser la pérdida de un hijo, pone el cuerpo y sigue por los otros hijos, y bueno, y tiene que seguir con, por supuesto, con un dolor tremendo, y bueno, por eso es tan excelente la actuación de esta actriz, de Jessie. Pero el varón no puede, no lo puede, claro, no. Es más, de hecho, él se va a ir. Él estaba trabajando, porque la historia sí es real, ellos perdieron un hijo, y sí es real que vivían, la familia vivía en un pueblo alejado de donde William Shakespeare se empezó empezó a escribir y a hacer todas sus obras de teatro. Y él, inmediatamente que el hijo muere, primero que no está en el momento en que muere, pero por una cuestión no porque no quisiera, sino que le avisan y él no llega. Pero inmediatamente que sucede esto, él se va, se aleja, porque no puede expresarlo de la misma manera que las mujeres, incluso que las otras mujeres de la familia, no puede expresar ese dolor. Y entonces es muy importante como tanto la escritora como la directora, que la directora, quiero decirles que es Chloe Zhao, es una cineasta china que ya ganó en el 2020 un Oscar por la película Nomadland, y que la verdad es muy... Ahí está, ¿la ves en el medio? Bueno, ella decía que ella se hizo directora porque ella se autodefine como neurodivergente. Mirá. Y que le costaba muchísimo expresar los sentimientos, ¿no? Expresar las cosas que le sucedían. Otro dato de color de esta película es que tanto el niño chiquito que está ahí en esa foto, con el niño que está en la otra esquina, esos dos actores son hermanos en la vida real. Mira.
Y protagonizan a el niño chiquito, a Hamlet en el momento, ¿no? En el momento en que muere, y el hermano, el mayor, va a ser el protagonista de Hamlet en la obra de teatro Bien. de Hamlet, Sí. digamos. Así que esa es también como una nota de color. Y me quedo con algo que escribió la directora, que quiero compartir con ustedes, que dice así, ella cuando le preguntaron, bueno, qué es lo que quiso hacer con esta película, que es bellísima, tanto la película como el libro es bellísima, ella dijo, desde un agujero negro en el terreno del viejo bosque en primavera a la oscura puerta que conduce al escenario del Globe Theatre, descendí con un pueblo de almas valientes y juntos nos abrazamos y nos dejamos llevar por las corrientes subterráneas de nuestro subconsciente. En medio del caos le pedimos a Agnes y a William que nos guiaran. Le pedimos también que nos guiaran a todas las mujeres del pasado y del presente que han sufrido un dolor y una pérdida. Y a todos los hombres que han reprimido sus sentimientos y han huido de sí mismos. Les pedimos al bosque, al río y a la tierra que nos guiaran. Y les pedimos a nuestros propios corazones indómitos que anhelan desesperadamente paz y libertad que nos guiaran. ¿No? Ella hizo toda esta historia guiada, ¿no?, por estas ancestras, guiadas por tantas mujeres. En esta época, vos pensá que las mujeres perdían, y de hecho en el libro Claro. por ahí está más contado que en la película por una cuestión de tiempos, Sí. que las mujeres perdían. Tenían muchísimos hijos y perdían, Perdían, muchísimos. sí. Algunos porque cuando nacían, o algunos por una enfermedad, por una enfermedades, peste, claro. por lo que fuera, ¿no? Y a veces antes, ¿no?, la gente decía, bueno, en ese momento perdían, como si a esa mujer no le No le doliera, doliera, claro. no quedara absolutamente destrozada Sí, sí, sí. por cada muerte de cada hijo, ¿no? Y en poco esta película habla de todas esas mujeres, ¿no?, que han perdido hijos, que bueno, que quizás hoy, ¿no?, con los avances de la ciencia y todo, no los perderían. Claro. Y habla un poco, entonces me gustó traerles Bueno, y bien esa. a los hombres que han reprimido sus sentimientos. Que También, sigue pasando. también lo mismo, sigue pasando, cada vez menos, pero ojalá les sirva a los varones, porque no todos tienen por ahí el talento de William Shakespeare de hacer una obra de Claro, teatro y que sí, eso sí. sea canalizador. Pero también Sí. es interesante cómo el arte ha ayudado a hombres a canalizar su dolor, ¿no? Tal cual. Y cada uno, bueno, lo puede hacer de la manera que pueda. sea, pero bueno, en este caso, tanto película como Libro recomendado. recomendadísimos. Me De lo encantó. mejor que vi en mucho tiempo Me y de lo que encantó leí. la primera recomendación del 2026. Cuando lo termine Juli me lo llevo yo. Así es. ¿Qué recomendás? ¿Leer primero el libro y después la peli o viceversa? Yo hice eso, yo leí primero el libro Sí. y después vi la peli. Bien. El libro es más completo, Sí. pero la peli te va a emocionar, aunque no hubieras leído el libro, te Bien. emociona, pero porque son unas actuaciones impresionantes. Bueno, la del nene, Sí. no, por favor. Tremendas Impecable. las actuaciones. Así Bueno, que me encantó. recomendadas Me las encantó, dos Gaby, cosas. me encantó tu primera recomendación. Bueno, seguimos nomás. Dale, seguimos. ¿Parece?